Atentos a esta pregunta, mis queridos aprendices del quechua. Hoy me planteo la pregunta y digo, piwamitianki. Si me preguntan con el wan, yo automáticamente respondo con el wan. Entonces digo, piwamitianki, o me preguntan, Rolly, piwamitianki. Yo respondería, no caca, mamay wan mi tiani. Kanri. Entonces estamos respondiendo también. No caca, mamay wan mi tiani. ¿Y tú? Yo vivo con mi mamá, ¿y tú? ¿Ya? Ahora yo te pregunto, a ver, tú que estás escuchando atento a este video, Juanito, piwamitianki. Y aquí puedes practicar la respuesta. Muy bien. Carlos, piwamitianki. Juanita, piwamitianki. Mariacha, piwamitianki. Rocío, piwamitianki. Ángela, piwamitianki. Ahora que ya hemos planteado esta pregunta, hay veces que yo también puedo vivir con mi mamá y tú también puedes vivir con tu mamá. Y en ese caso, ¿cómo hago? Simplemente hago la pregunta, a ver, Rolly, piwamitianki. Y Rolly responde y dice, no jaja, mamá iwamitiani, hungry. Y yo respondo otra vez, no ka, paz, mamá iwamitiani. El paz significa también. No ka, yo, paz también, mamá iwamitiani. Vivo con mi mamá. Ahora yo te hago la pregunta, Juan Carlos, piwamitianki. Muy bien. No japas, taitaiwami tiani. Diana, piwamitianki. No japas, sapallaimi tiani. Alex, piwamitianki. No japas, alqiwami tiani. Carlitos, piwamitianki. Muy bien, no japas, michiwami tiani. Excelente. Creo que tu participación es muy importante. Y no te olvides de dejar un comentario, dejar tu like. Y aparte de ello, te invito a que comentes algún tema que no estás aprendiendo para que nosotros podamos mejorar el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente video.